Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Amén. Estamos ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Vamos a cubrir nada más esos 3 versículos que acabamos de leer. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La doctrina falsa está en desenfreno el día de hoy. Podemos encontrar falsa enseñanza y falsos maestros en todo lugar. Obviamente están en las calles, tocando puerta por puerta. Hay templos, hay muchos. El otro día pasamos por un templo budista y ahora le llaman iglesia budista. La palabra iglesia está asociada con el cuerpo de Cristo. Y los budistas nunca utilizaban ese nombre, la palabra iglesia. Y ahora ahí en Anaheim está uno que se llama el templo, la iglesia budista, la Buddhist Church. Eso me sorprendió, no lo pude creer. Le dije a mi esposa, dice church. Y la segunda vez que pasamos por ahí me aseguré, decía, church, iglesia budista. Y no hablemos de lo que hoy con las redes, tanto falso maestro, falsas enseñanzas que aparecen por internet, por YouTube, por Vimeo, Twitter, Facebook y todas las plataformas que pueden ser usadas para bien. Mucha gente lo usa para promulgar su falsa doctrina. Pero quiero decirles que esto no es algo nuevo. En los tiempos de Pablo, cuando él escribió a los colosenses, había mucha herejía. Recuerde que este era uno de los propósitos de los cuales Pablo le escribió a ellos, es para contender contra aquella falsa herejía. Los colosenses tenían algunas buenas cualidades. Recuerda en el capítulo 1 vimos que ellos tenían mucho amor. Y muchas veces Pablo le dice, wow, ustedes tienen tremendo amor unos a los otros, para con todos los santos. Pero había un problema entre ellos. El problema es que les hacía falta conocimiento de la palabra de Dios. Era un problema muy grave. La palabra doctrina quiere decir conocimiento o sabiduría. Es lo que quiere decir la palabra doctrina. Entonces la palabra adoctrinar o enseñar quiere decir impartir conocimiento o sabiduría. Ahora, uno de los errores graves que yo he visto el día de hoy, especialmente dentro de los grupos bautistas, es que han divorciado lo que es la doctrina y la práctica. Yo sé que lo dicen muchas veces en error, que dicen, ¿qué importa que tengas tanto doctrina si esto y aquello? Lo que importa es esto, práctica, y no importa la doctrina. Pero es que lo que no entendemos es que nuestra doctrina determina nuestra conducta. Entonces la Biblia nos enseña claramente que la doctrina o el conocimiento que tenemos, ya sea de Dios, de Cristo, de la santidad, va a afectar nuestra práctica. Y nuestra práctica va a afectar entonces nuestra conducta, la cual puede agradar a Dios o desagradar a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, entonces vamos a dar fruto. Entonces ve, el orden es el conocimiento, la práctica, agradar a Dios, dar fruto. Conocimiento, práctica, agradar a Dios, conocimiento. Y eso no lo inventé yo, está en Colosenses capítulo 1. Vea lo que dice Colosenses 1. Dice versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, llenos de conocimiento de su voluntad. Aquí está la palabra doctrina, en toda esta sabiduría de nuevo e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ahí está la conducta, agradándole en todo. Y después dice, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, si ve el orden que explica Pablo en ese versículo, por eso queremos entender la importancia de tener la doctrina correcta. Y Pablo le escribe entonces a ellos, no solamente para reafirmarlos, sino también para advertirles que van a haber gente con falsas enseñanzas. La semana pasada cubrimos la importancia de crecer. Crecemos como un árbol arraigados en Cristo. Somos edificados como un edificio establecidos en Cristo. Y somos como estudiantes siendo confirmados en la fe. Pero ahora vamos a ver una de las razones de por qué debemos conocer la Biblia. Vamos a entrar a algo más práctico ahora sí. ¿Por qué debemos conocer la Biblia? Y esa es la enseñanza de hoy. Tiene 2 nombres, pero simplemente quiero decirle que se llama cuidado con los peligros espirituales. Cuidado con los peligros espirituales. Primeramente les da la advertencia del peligro espiritual. Vemos una advertencia, dice ahí el versículo 8, la primera palabra dice mirad. ¿Sí ven la palabra mirad? Está diciendo advertencia, cuidado, guardaos. Hey, hold on, hey. Detente un momento ahí. Mirad. ¿Qué dice ahí? Mirad, ¿qué? Que nadie os engañe. Esta palabra mirad aparece en la Biblia bastante. En Marcos 8:15 dice la Biblia, y les mandó diciendo, mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los profetas. En Mateo 4:24, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces Pablo le está advirtiendo, mira, ten cuidado, mira bien, mira por dónde vas, mira a quién estás escuchando, mira qué estás leyendo, ten cuidado, es una advertencia lo que les está dando. Amén. Ahí le dice en Hechos, si van conmigo a Hechos capítulo 20, la importancia de estar siempre guardándonos. Ahí le dice claramente que habrá falsos maestros, falsos hermanos, falsos apóstoles. No todo aquel que profesa ser cristiano es una persona que enseña la verdad. Dice Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, mirad, guardaos, ten cuidado, dice, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto nos está enseñando que hoy en día hoy hay falsos maestros y muchas veces dentro de las mismas iglesias que enseñan la Biblia, habrá gente enseñando cosas diferentes. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que dice, ¿cómo empieza la palabra? Mirad, es una advertencia. Pero no solamente la advertencia es que debemos mirar, sino la siguiente frase, las siguientes palabras, mirad que nadie os engañe. Esta palabra que nadie os engañe, dice que nadie te captive, que nadie te lleve preso, que nadie te secuestre. Está hablando de esta palabra de engañar, está hablando de una persona como que pone una trampa y te engañan y después te atrapan y no te pueden soltar. Pablo usa esta palabra de nuevo en 2 Timoteo 3:6. Si van conmigo rápido, 2 Timoteo 3:6. Segunda de Timoteo 3:6 dice la Biblia, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan, ¿qué dice ahí? Cautivas, es la misma palabra. Estas engañan y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y esa es una advertencia que dice, ten cuidado porque hay quienes te quieren llevar captivado por las enseñanzas falsas, por las enseñanzas que no están en la Biblia. Te quieren enseñar cosas que Dios no mandó a hacer. Y te van a decir, así dice el Señor, así dice Dios. Por ejemplo, hay unos que se llaman los hebreos morenos, the black Hebrews. Y ellos dicen que ellos son la raza verdadera de Jesucristo y de Dios, que son los morenos. Y usan un pasaje en la Biblia, dice que su pelo será blanco como la lana. Ahora, cuando usted lee este libro, se está refiriendo al color del pelo, pero ellos se están refiriendo al tipo de pelo, es lana. Los morenitos tienen el pelo como lana. ¿Se ha visto? Está chinito el pelo de ellos. Ahí estamos nosotros, los hebreos negros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y empieza a decir la gente, ustedes no son el pueblo. Nosotros, los hebreos morenos, somos el pueblo de Dios. Y ahí vienen enseñanzas externas después. Cambian el nombre de Dios, cambian sus prácticas y enseñanzas. Abandonan los principios de la Biblia. Y mucha gente siendo arrastrada por esas enseñanzas falsas. Por eso dice la Biblia, mirad que nadie te engañe. Vea lo que dice ahí en 2 de Pedro 3:5, estamos ahí, ¿verdad? Dice que tendrán, ¿qué dice ahí? 2 de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad. Mira, estos parecen santos, parecen predicadores de verdad, parecen que en verdad conocen y aman a Dios y hasta hablan con palabras dulces. Y dicen, buenas tardes, hermanos. Gracias, Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Qué bueno es ser hijo de Dios. Y empiezan a hablar cosas de amor. Dios les ama. La misericordia de Dios. Y sí se enfatizan en algunas áreas de los atributos de Dios, pero no enseñan todo el consejo y la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Tienen apariencia de verdad, de piedad. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:17. 2 de Pedro 3:17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, de nuevo dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice que hay quienes les van a enseñar y van hasta arrastrar a los que están firmes en las cosas de Dios. Por eso dice que tenemos que tener cuidado. En 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Parecen cristianos, parecen como siervos de Dios, pero en sus hechos niegan la existencia de Dios, o misma dice la Biblia ahí, que ellos niegan la eficiencia de Él. Por eso tenemos que tener esa advertencia. Hay una advertencia espiritual.
Tengan cuidado, no todo el que se llama a ser siervo de Dios es un siervo de Dios. No todo el que profesa creer en la Biblia, cree en la Biblia. ¿Sí entendemos eso? Muy bien, entonces volvamos allá a Colosenses capítulo 2, vemos la advertencia espiritual. Vamos a ver entonces el peligro, el medio del peligro espiritual. El medio o sus herramientas o sus astucias o cómo es que lo hacen. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe. Aquí vemos cómo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, es 1. Según las tradiciones de los hombres, es 2. Y conforme a los rudimentos del mundo. Aquí hay 3. Vemos 3 diferentes maneras o medios que ellos usan. Y empecemos con las filosofías y huecas sutilezas. Estas son enseñanzas que le quitan a la Biblia. La palabra filosofía significa amar sabiduría, pero ellos no aman la sabiduría bíblica. Dice la Biblia, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, dice, diabólica, porque no está basada en la Biblia. Utilizan razonamiento humano, utilizan argumentos persuasivos. Por ejemplo, la Biblia dice que el aborto es homicidio. La Biblia dice claramente que Dios conoce al embrión. Dice que Él lo forma en el vientre. Antes de que tú nacieras, yo te formé. Dice que Él escribió un libro para cada uno de nosotros. Pero la gente en su razonamiento dice, no, solamente son unas masas de químicos, unas masas de algunas sustancias nada más. No es vida. Hasta que aquel feto pueda vivir solito fuera del vientre, entonces es vida. Por lo tanto, no es vida. La Biblia dice claramente que si un hombre matara a una mujer que está embarazada y muere también el bebé, va a pagar por 2. Así dice la Biblia, porque Dios dice el feto, lo que está en el vientre, es vida, tiene valor, debe vivir. Pero hoy en día nos enseñan que, ya te embarazaste, ve a Planned Parenthood. Ahí está una clínica. La clínica Planned Parenthood es solamente para abortos. Se dice que en el estado de Nueva York más morenitos son abortados que nacen. Hace unos años miré yo la estadística de los morenitos, era 42 millones aquí en Estados Unidos, ya está 37 millones. Es la única raza que va disminuyendo. Nosotros los hispanos vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque aún hay muchos que tienen temor de abortar, aunque no conozcan la Biblia, saben que es vida. Pero ahí están aquellas que le están bombardeando en esas enseñanzas, que pues va a ser una inconveniencia, no tiene padre, ¿cómo lo vas a criar? ¿Cómo lo vas a sostener? Te va a interrumpir tu carrera, va a interrumpir tus planes y tus sueños, mejor termina ese en aborto. Y ahí van aquellas mujeres, las meten en algunos cuartos y luego matan al bebé, lo sacan y después lo trafican a ese pobre bebé. Y se van ellas como que nada. Pero se dice que la mayoría de ellas, pasando semanas, años, empieza un remordimiento en su corazón. Mi bebé, mi bebé. Y algunas dicen, hoy mi hijo hubiera cumplido 20 años. Me arrepiento por haber hecho eso, me arrepiento por haber hecho aquello. Y yo doy gracias a Dios por la Biblia, pero la ciencia hoy nos está ayudando a avanzar en esta. Cada vez que la ciencia avanza más, apoya más la Biblia. Se dice que la mayoría entonces de los millennials, ¿has escuchado esa palabra millennial? Yo rehúso ser etiquetado a un milenio. Yo no soy parte de ese grupo. Pero los que nacen del 80 al 90 le llaman los millennials. Si usted nació entre el 80 al 90, you're a millennial. Hey, millennial. Se dice que la mayoría de los millennials ya están entendiendo que este asunto del aborto no es bueno, no es correcto. ¿Pero por qué? No ha sido atacado tanto esta enseñanza de que tenemos que matar a los bebés y matar a aquel que no nace. Pero gracias a Dios que hay muchos hoy predicando la Biblia en contra de estas cosas. Mira, hace una semana salió un pastorcito en Nueva York, una iglesia grande, que él dijo que el aborto era decisión tuya. Así dijo él. Yo digo, si un pastor enseña eso, mejor que se quite. Él no merece ser pastor. ¿Cómo no está enseñando lo que la Biblia dice? No está enseñando lo que la palabra de Dios está enseñando, la santidad de la vida. Y este es solamente un punto en cuanto al razonamiento humano, los argumentos persuasivos. La Biblia dice en Judas 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es más, hasta hay falsos maestros que le sacan provecho a la gente, le venden cosas, y le venden discos, y le venden sanidad, y le venden milagros. ¿Quieres que Dios te sane? Trae tu ofrenda aquí, Dios te va a contestar. Eso no es lo que la Biblia enseña. Amén. Nosotros jamás venderemos algo en esta iglesia.
Nosotros queremos comprar Biblias para regalar las Biblias. No tendremos ni una librería aquí para vender. No venderemos las predicaciones. Todo va a ser gratis. Queremos regalar todo. Queremos ser de bendición. No queremos sacar provecho a la gente. Amén. Y cuando tengamos una cena, va a ser una ofrenda o va a ser algo cooperativo, pero no va a ser forzoso. No vamos a traer ni a la gente ni para darles ni para venderles. Porque no queremos hacer la iglesia, las cosas de Dios, algo de negocio, sacar provecho a la gente. Y esa es una razón por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia. Tenía una compañera en el trabajo, tenía su familia, yo no sé si lo he mencionado, y la invitaba yo a la iglesia y me dice, te voy a ser sincero, me gusta la iglesia cristiana, su enseñanza, lo que no me gusta es terminando la iglesia, comienza el negocio. Y es un problema. No quiero que usted se sienta, mira, aquí tengo este guante que compré y pues cómprenlo, ¿no? Y para que se sostenga el pastor, no, si yo no hay dinero yo voy a ir a trabajar. Para eso Dios me dio este lomote, mira, para trabajar, para sostener a mi familia. Si es que no voy a andar vendiéndoles a todas ustedes ollas, aseguranzas, que voy a hacer contratos con ustedes. Yo me las voy a hallar externamente, porque soy hombre y soy responsable por mi familia. De ninguna manera voy a andar que una dulcería, que para los dulces y que unas sodas, y hermano, aquí están las sodas, y hermano, usted las puede vender, y hermano, usted haga los nachos, ¿no? Y cada quien, porque ya viene la gente para comprar, no viene la gente para recibir bendición de la palabra de Dios. Por eso son falsos maestros. Dice que hablan con filosofía y huecas sutilezas. La palabra huecas sutilezas son palabras, conceptos agudos, penetrantes, pero poco profundos o falsos. Como, ¿cómo puede ser que un Dios de amor envíe a la gente al infierno? ¿Cómo puede ser que Dios hizo el mal? ¿Cómo puede ser que uno puede ser salvo y permanecer salvo y todavía pecar? De seguro no es salvo. ¿Cómo puede ser que Dios creó todo? Si Dios nos ama, ¿por qué permite el mal? Hacen preguntas que no tienen profundidad bíblica. Tienen razonamiento. Wow, ¿por qué será? ¿Por qué la gente sufre? Dice un niño, ¿por qué me abandonó mi padre? Dice aquella muchacha, ¿por qué me abusaron? Dice aquella esposa, ¿por qué mi esposo se murió? Y hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Pero hay quienes quieren razonar entonces. Si esto Dios permitió esto, entonces yo no quiero Dios, yo no quiero nada con Dios. Ahí viene el razonamiento de la gente. Por eso usted tiene que meterse en la palabra de Dios, aunque no entenderemos muchas cosas. Dios nos va a guiar, nos va a dar suficiente luz a través de esos problemas. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo. Mira a Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, dice, porque son vanas y sin provecho. Cuando dice que son sutilezas, quiere decir que no tienen provecho, están vacías. Dice la Biblia, la llama palabras infladas, solamente son palabras grandes, son palabras bonitas, pero en verdad no tiene nada de esencia. Ve lo que dice Romanos 16:18 para que vea a lo que me refiero. Romanos 16:18. Esta es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Por eso me da celo a mí a veces, lo que estoy diciendo es por el celo que vemos aquí, que veo en la palabra de Dios. La gente haciendo mercancía de las cosas de Dios. Y eso nunca lo vamos a permitir aquí, ni lo vamos a tolerar aquí. Porque puede haber que haya gente en nuestro movimiento bautista que quiere venir a vender discos. Y dice, ¿cómo que no? Mejor sáquete de aquí, no queremos nada que nos vas a vender. Vas a venir a hacer bendición. Dice la Biblia que de gracia recibes, de gracia vas a dar. Y si es nuestro deseo darle una ofrenda, será ya nuestro deseo darle ofrenda. Obviamente yo creo que deberíamos de cuidar a los siervos de Dios, pero que gente venga más para buscar provecho, eso está mal. Tenemos que entender que eso no es correcto. Así no deben ser las cosas, no es un negocio la iglesia. Dice ahí en el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con eso su propio vientre, su propia ganancia. Solamente buscan para ellos. Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Estos usan suaves palabras y luego te halagan y no te predican lo que tienes que escuchar. Te empiezan a envolver y a manipular. Eso me hace pensar de un joven que manipula a su papá para que le dé dinero o para que le dé un préstamo. Yo he escuchado muchas veces, ¿y cómo conseguiste este restaurante? Es que vino mi hijo y pues él me dio la oferta y lo envolvieron. Hay un programa, no me acuerdo cuál es, pero es de cocineros y tenían un restaurante. Y el que era el mero jefe ahí era el yerno, o el que iba a ser yerno. Y este envolvió al suegro, a la suegra, envolvió a la que era su fiancé, y la envolvió con palabras lisonjas, y aquellos dieron todo su dinero. Después se les acabó y pidieron prestado por acá, y aquellos dando todo su dinero porque aquel era muy palabrero.
y los convencía, los envolvía. Por eso tenga cuidado. Y hay gente que le va a querer envolver con sus palabras, que le va a querer envolver con su doctrina, y le va a decir: aquella iglesia bautista son legalistas, aquella iglesia bautista predican muy duro, usan palabras muy fuertes, en aquella iglesia bautista son muy directos, en aquella iglesia bautista no hay amor, le van a decir. Pero el amor verdadero es que alguien te diga la verdad. Amén. El amor verdadero es que te diga: mira, ahí está el error, por allá vas, ten cuidado, no andes con aquella señorita, no andes con la botella, ten cuidado. Ese es el amor verdadero, el que te dice la verdad. Sí. Fieles son las heridas del que ama, dice la palabra de Dios. Le quiero decir a usted que yo le amo a usted, por eso cuando predico y digo algunas cosas es por amor a usted, por amor a sus hijos, porque me interesan las vidas de ellos. Oh, muchas veces he predicado contra la separación y le he dicho a las señoritas: ten cuidado con quién andas y a quién estás escuchando. Si él es así ahorita, cuando se case contigo va a ser igual o peor. ¿No crees que va a cambiar? Y así ha sucedido una y otra vez. Y yo las puedo contar y les puedo decir que me ha dolido mi corazón, pero no hacen caso. Se les predica duro, se les predica directo y no hacen caso. Y dicen: no, todo va a estar bien. Yo siempre he dicho, algo que me ha molestado mucho es cuando alguien comete un pecado, hay que restaurarlos, pero no hay que decirle todo va a estar bien. Eso no es cierto, porque va a tener que pagar. Esa es la verdad. Y me acuerdo ver a aquella señorita llorando y todos: todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y aquel mismo barbaján con que se metió después la anda engañando con otras. No, todo va a estar bien. Amén. Pero ten cuidado, le he dicho a la señorita, si un muchacho te dice: give me a kiss, come on. Dile: all right, I'll give you a kiss. Cierra tu ojo. Ciérralos bien. Si miras, no te voy a dar el beso. Pues sacas tu tacón, hermano. Ya con él. ¡Pah! Oh. You like my kiss? ¿Te gusta ese beso? Túmbale un diente. Y dile: me and you never forget you. Porque mira, si lo está haciendo ahorita cuando no es tu esposo, ya después de que se case contigo lo va a estar haciendo con otra señorita, con otra mujer en el trabajo. Give me a kiss, give me a kiss. Y como ella es del mundo, le va a dar el kiss. Y yo lo he visto lots of times. Y te lo digo porque es la verdad. Amén. Porque te amo. No te voy a hablar con palabras suaves. No te voy a lisonjear. No voy a aplaudir tu pecado. Voy a decir: gracias por cooperar, hermano. Gracias, le voy a agradecer. Le voy a mostrar mi amor. Le voy a dar mi apoyo. Pero nunca le voy a decir: qué bueno está haciendo y anda mal. Tengo que predicar la palabra de Dios. Tengo que decirle lo que la Biblia dice. Esta es la filosofía, el razonamiento que la gente a veces hoy quiere poner. Hoy en día hay mucha enseñanza sobre el divorcio, que está bien si te divorcias, si te casas, si te envuelves, y una envolvadera que hay. La Biblia dice que Dios nos dio una sola mujer y es hasta que la muerte nos separe. Amén. Si una persona ya se descasó, entonces esa es la mujer con quien debe estar hasta que la muerte nos separe. It didn't work out. It didn't work out. Dice... unreconciled differences. Es la razón principal por qué se divorcian. Es que tenemos diferencias que no pudimos reconciliar. Cosas como que, pues es que ya no lo amo. What? Dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. ¿Qué pasó? Yo no lo dejaste de amar. I don't love him anymore. Ya no la amo a ella. Otras enseñanzas. Hay pastoras. Acá hay pastoras. Que se ríen, sí es cierto, yo tengo una tía. Mi tía Rebeca, pastora de la iglesia. Hola, tía. Tengo que decirle, ellos miran mis videos, ellos miran, y pues te tengo que decir a mi tía. Algunos quieren justificarse con la filosofía diciendo que es que cuando Pablo escribió a Timoteo, decía que en Éfeso no podía haber pastoras. Pero ignoran lo que dice Corintios también. Ignoran todos los otros pasajes y cuando las mujeres se ponen de liderazgo, Dios manda destrucción. No porque la mujer no pueda. Yo sé que hay muchas mujeres muy competentes, muy inteligentes, tienen habilidades para organizar, pero no es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Dios así no lo quiso. Y es más, dice que la mujer debe callar en la congregación. No se refiere a la iglesia. Ok, hermanas, vamos a entrar a la iglesia, hay que callarnos. No. No se refiere a eso. Se refiere que no puede ejercer dominio, no puede liderar, no puede ser directora de un coro, no puede estar encargada sobre hombres, no puede predicar, no debe enseñar. Por eso aún los maestros van a ser casados, va a ser el hombre el que dirige allá, junto con su esposo. Porque así enseña la palabra de Dios. Yo no quiero que un niño vea a su maestra, y tiene 10 años y tiene una maestra, y va a decir, pues la iglesia es para mujeres.
Y cuando él cree que entonces está la maestra, está la encargada, y la dirige, puras mujeres. Y le quiere decir que así es la naturaleza del hombre. El hombre sigue al hombre. La mujer sigue al hombre. Ella fue diseñada para seguir. Y hay mucho, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Yo creo que ella podría ser una tremenda líder. Yo te seguiré si fueras la pastora. Pero no fue como Dios lo diseñó. Entonces, y son enseñanzas que la gente enseña, filosofías del mundo, filosofías terrenales. Hablan acerca de hablar en lenguas. Y hay unas palabras. Y yo he estado en presencia de gente que habló en lenguas. Fui a una conferencia de 15,000 jóvenes con mi tía Rebeca. Mis papás me mandaron. Y fui con ellas. Mi mamá me mandó y fui. Ahí andaba 15,000 jóvenes. Y empezó la movedera y todo eso, todo sensualidad y todo. Y cuando empezó el mensaje de 30 minutos, hubo alabanza 8 horas, 30 minutos de enseñanza. Que es al revés, que es la alabanza de todos corta y la palabra de Dios es la más larga aquí. Y entonces, cuando terminó, empezaron a hablar otra gente en lenguas extrañas. Yo y mi hermano estábamos bien asustados, porque se sentía como demonia, como gente endemoniada. Pues algunos torcían sus ojos hacia arriba y empezaban a... Claramente no han conocido lo que Dios le escribió a Corintios, que esa no es la manera de hacerlo. No, hay un orden para en aquellos tiempos. Es más, la Biblia dice que las lenguas cesarán. Y ya cesaron las lenguas. Las lenguas era el propósito para los judíos que no creían. Y nunca fue para el gentil o el que no es judío. Dice, el judío pide señal. Y esa era la señal principal del judío, era que hablaran en lenguas diferentes lenguas, dialectos, no extrañas, sino dialectos. Y podemos ir a dar la lista de tanta enseñanza y filosofía, que la salvación se pierde, la expiación limitada, que no todos van a ser salvos, que solamente unos pocos, que usted debe arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Usan palabras como somos salvos por la fe solamente. Pero esa fe nunca viene sola. O sea que si tú en verdad eres salvo, va a venir contigo todas las obras. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grandote venga a morar en ti y no cambies? Dicen ellos. Se olvidan del viejo hombre, ¿verdad? Nosotros cubrimos el viejo hombre el jueves. No, se olvidan del viejo hombre, la vieja naturaleza, que tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Después vemos ahí la siguiente frase, es tradiciones de hombres, las tradiciones de los hombres. Estas son las cosas que añaden a la Biblia. En Mateo 7:5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Aquí está una palabra que se llama las tradiciones de los hombres, los ancianos. Los judíos en los tiempos de Cristo no seguían la Biblia, seguían enseñanzas externas, lo que era el Talmud. Son unas enseñanzas, la ley oral. Por ejemplo, ellos tenían esa ley que tenían que lavarte las manos hasta el codo antes de comer. Era una de sus leyes, que era una enseñanza que se convirtió en ley. Son enseñanzas, dice la Biblia, que la convirtieron en doctrina. Jesucristo dijo de esta manera, en el versículo Marcos 7, del 7 al 9. Yo voy a comenzar a leer, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decís también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esos decían, mira, tus discípulos no se lavan las manos bien. Usted y yo vamos y nos lavan las manos así, ¿verdad? No, los judíos tienen que... como que iban a ser cirujanos, ¿has visto los cirujanos? Antes de comer. Y Jesucristo dijo, mira, tú estás invalidando el mandamiento de Dios por guardar las tradiciones de los hombres. Porque luego Jesucristo le dijo, no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale. O sea, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios mandó o lo que ellos se inventaron? Por eso tenemos que tener cuidado que hay cosas que la gente se inventó y después la enseñó tanto y tanto y tanto que se convirtió en doctrina. Las adoraciones a estatuas, arrodillándonos ante una estatua, ante un palo, dice la Biblia. Dice que aquel hombre va, saca, corta la leña, alguien la funda, hace una imagen y una persona dice, Dios, aquí está mi Dios. Hay quienes dicen que tienes que guardar ciertos ritos para ser salvo, sacramentos, confirmación, bautismos, guardar el sábado, hacer mandas, penitencias. Esto no está en la palabra de Dios. Amén. No comer carne durante la cuaresma. Y Jesucristo comió carne en ese tiempo. Dice la Biblia que Él comió, no pescado como algunos piensan. Él comió un cordero. Él participó en lo que era la Pascua. Y en ese tiempo se come un cordero.
Jesucristo mismo comió antes de eso, antes de que Él llegara a la cruz, lo que hoy la gente le llama el Viernes Negro, o ¿cómo le llaman? El Viernes Santo. Están los 5 baluartes del Islam, que hay 5 cosas que tienes que cumplir para ser salvos. Están los mandamientos de los hombres, cosas que uno se pueden inventar. Muchas veces la gente cree que al cumplir esas tradiciones tendrán el favor de Dios. Por eso usted tiene que entender lo que la Biblia dice. La Biblia nunca manda estas cosas. La Biblia no dice que uno debe bautizarse para ser salvo, o guardar cierto día, o limitarse a cierta comida. Esas son tradiciones de hombres. Vemos entonces el medio de ellos. Vimos que son las filosofías y huecas sutilezas. Vimos las tradiciones y también los rudimentos. Los rudimentos habla de cosas muy elementales. La religión común y corriente dice que es retrograda, o sea, nos hace retroceder a la inmadurez. Es trivial, quiere decir que es sabida por todos, es lo mismo, todas las religiones casi son iguales. Sí. Pórtate bien para que vayas a ser salvo. Es superficial, poca profundidad en la Biblia, no tienen mucha Biblia. Yo le he preguntado a algunos, a ver, explícame por qué la salvación se pierde, usan 5 versículos. Y nosotros estudiando aquí los jueves hemos cubierto hasta este punto 5 conceptos. ¿Cuánta escritura? Nosotros nos acusan tanto, es mucha Biblia. Y algunos se enfadan con mucha Biblia. Oh, otra vez el pastor está usando mucha Biblia. Usted debe estar alegre, debe estar motivado cuando se abre la Biblia, se está explicando la palabra de Dios. Porque mira, hay los que son los rudimentos del mundo y estas cosas no tienen nada de profundidad, están vacías, no tienen esencia bíblica. Pero es importante conocer lo que la palabra de Dios dice. Y en tercer lugar, la solución del peligro espiritual. La solución del peligro espiritual. Entonces vimos lo que era la advertencia del peligro espiritual. Vimos también lo que es el medio del peligro espiritual, pero vamos a ver la solución del peligro espiritual. Aquí Pablo nos da la solución, si volvamos a Colosenses capítulo 2. Nos dice que la solución es Jesucristo mismo. Dice que es la suficiencia de Cristo en Colosenses 2, 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y dice, ¿qué? Y no según Cristo. En el capítulo 2, versículo 10, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad, disculpe, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, la prueba de la enseñanza bíblica es Jesucristo mismo. Dice, y no según Cristo, que sus enseñanzas están basadas en filosofías, sus enseñanzas están basadas en tradiciones o en rudimentos, pero no está basado en lo que Cristo dice. Ve lo que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la que nos debe guiar para saber si lo que se enseña es correcto, para saber si lo que se enseña es doctrina bíblica o si es herejía. Ve lo que dice Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que nosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos, ¿estoy en Galatas? No me dice nada, vamos a Efesios capítulo 4. Dice, esto pues digo que requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos que hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis, ¿qué dice ahí? Aprendido así de Cristo. Nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia es la palabra de Cristo mismo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el autor es el Espíritu Santo, pero Dios le llama una y otra vez la palabra, la enseñanza de Cristo. Es más, en Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Jesucristo nos dio mandamientos a través de los evangelios. Y así es como vamos a determinar si nuestra enseñanza es correcta o no. Antes, cuando yo era un muchacho, tenía miedo de ir a ganar almas porque salía gente y me decía, la salvación se pierde, no sabía qué decirles. Me decían, la fe sin obra está muerta, no sabía qué decirles. Me decían, pero esto y aquello, María, y no sabía qué responderles.
Y es más, he escuchado a algunos predicadores decir, perdónenme hermanos por los que les tengo que decir, nunca debemos pedir perdón por lo que Dios dice. Así dice la palabra de Dios, así dice el Señor y así debemos predicar. El predicador debe ser obediente a lo que debe ser fiel y leal a las Escrituras. Y debemos predicar lo que Dios ama y también lo que Dios aborrece. Debemos predicar que Dios es misericordioso y Él perdona y restaura, pero también tenemos que advertir porque hay quienes todavía no han cometido esas cosas. Por eso es importante que entendamos que para comprobar lo que están enseñando aquellos herejes es lo que dice la palabra de Dios, que enseña la Biblia. Y la prueba es la persona de Cristo. Mira, la mayoría de las sectas, usted puede determinar si está correcto con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Cuando salimos a tocar puertas, me dicen, soy de los santos de los últimos tiempos. ¿Quién es Jesús para usted? Yo soy de los testigos de Jehová. ¿Quién es Jesús para usted? Yo soy sabatista. ¿Y qué haces aquí el sábado? Vete a la iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? Las sectas dicen esto, es un Dios. Es un Dios inferior, un diosito. Es el hermano de Lucifer. Mormones dicen eso. Es el arcángel Miguel, testigos de Jehová. Es un mero ángel, un ser creado. Es limitado a lo que su madre dice. Es limitado, es un Cristo crucificado, todavía lo tienen crucificado. Es un buen maestro, es un profeta de Allah. Los islámicos tienen a Jesucristo en sus escrituras y enseñan que Jesucristo fue uno de los profetas, incluyendo a Abraham, Moisés, Jesucristo. Y cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, dice que Allah vino y los cambió, hizo algún cambio rápido. Y cambió el cuerpo de Jesucristo y se lo llevó al cielo el profeta Jesús. Y ahí no sé a quién puso, a cuál pobre lo pasaron ahí. Pero ellos sí creen en Jesucristo y enseñan. Él fue un profeta de Allah. Dicen que fue un metafísico, lo que enseña Eddie Baker, la cienciología. Algunos dicen que era un impostor. Los judíos dicen que era un hijo de una ramera. Ellos dicen que su papá era un soldado romano, su madre era una ramera, entonces él es Belcebú. En el libro de ellos dicen que él es Belcebú y ahorita Jesucristo se está quemando en su propio excremento. Eso es lo que los judíos enseñan. ¿Y a quién quieren llevarle el evangelio a los judíos? Dice Jesucristo. He's in hell. Él está en el infierno quemándose en su excremento. Cuando usted va al islámico, Jesucristo, Él es un profeta. ¿Sabe cómo nos conocen a nosotros los islámicos? La gente del libro. Ese es buen nombre, ¿verdad? Le compartí a aquel islámico, les dije, me gusta contar esta historia. Y me decía, no, la Biblia fue escrita por Pablo y el apóstol Juan. Dije, no, fue escrita por 40 hombres en un lapso de 1600 años. Hebreo, arameo y griego. Y le empezaba a leer la Biblia, todas las escrituras inspiradas por Dios. Aquellos profetas fueron movidos por el Espíritu Santo. What is that book? What is that book? Me decía. Y dije, we are the people of the book. Somos los del libro. Ahí tu Biblia lo habla de nosotros. ¿No nos conoces? Ellos enseñan que Jesucristo era un profeta. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad significa Dios mismo. Dice que Él es Dios mismo. Esto es porque en todo el sentido de la palabra, Jesucristo es Dios. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesucristo es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el santo. Él merece adoración. Él merece gloria. Él puede proveer. Él puede contestar oración. Él es omnisciente porque Él todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Es omnipotente porque es todopoderoso. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el rey de reyes y el señor de señores. No es nada más cualquier persona. Y así usted puede determinar si esta persona es un hereje, o si en sus iglesias, sus enseñanzas están mal. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él es Dios y Salvador o es solamente un buen profeta, un buen maestro? Y no tenga miedo de decirle la verdad y solamente lea la palabra de Dios, lea los versículos. Pero es que no creen en la Biblia. La Biblia tiene poder. El Corán está muerto. El Torah está muerto. Los escritos de los budistas están muertos. Prediquen el Evangelio y van a ser salvos. Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo se gana un budista? Predicando el Evangelio. ¿Cómo se gana un testigo de Jehová? Predicándole el mismo evangelio. ¿Cómo se gana a un judío? Dice la Biblia que es el poder de Dios para el judío primeramente. Amén. Y quieren enseñarles otras cosas a los judíos. Deja hablarte del Mesías. Predícale de Cristo, así dice la Biblia. Just preach the word. Solamente habla la Biblia. Por eso usamos bastante Biblia aquí, porque así es como Dios nos cambia, nos transforma. Porque es la palabra de Dios la que queremos que hable, no la filosofía. ¿La ringofología o cómo? ¿Qué? Queremos que sea Dios el que nos esté guiando, nos esté enseñando.
Dice ahí en la siguiente parte de Colosenses que vosotros, dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Nosotros no necesitamos nada más para estar completos en este mundo. Con Cristo estamos completos. Nuestra salvación está completa en Él. Tenemos un perdón completo en Él. Tenemos la victoria completa en Él. Somos ricos en Cristo. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, ¿verdad? Pero hay quienes a veces, yo he escuchado a algunos líderes decir que a veces ya quisieran colgar los guantes. Pero Cristo no nos permite hacer eso. Usted tiene que amar al Señor. ¿Cómo se sentiría si yo fuera un pastor desanimado? Bueno, hermanos, aquí vamos otra vez, hermanos. Ya sabe, echando la lucha, hermanos, haciendo la lucha. ¿Cómo estaría mi esposa? ¿Cómo estaría la iglesia? Tengo que animarme a decir, yo estoy completo en Cristo tengo todo. Él es mi satisfacción. Y si las cosas no van bien, si no van bien con mi familia, si no va bien con el dinero, la economía, y Trump va empeorando, eso no importa. Y se pierde la América, y si pierde las Chivas, y si México no va a la selección, eso no importa, estamos completos en Dios. Y si me corren el trabajo o cierran la fábrica, estamos completos en Dios. No hay nada que nos debe robar el gozo sobre la faz de esta tierra, nada, absolutamente nada. Y levantarnos cada día, les he dicho, el lunes en la mañana, algunos dicen, no, el purgatorio. No, que sea feliz y gozosa su vida. Dice la idea que el que está alegre, cante un himno. ¿Cuál cantamos? Hay un canto que se llama Prefiero a mi Cristo. Dice, prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riqueza sin fin. A casas y tierras prefiero a Él. Será de mi alma fuerte paladín. Antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don cual el mundo nos ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, pero prefiero las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello es que el lirio en el nieve blancor. Mi Cristo es más dulce que la miel. Su paz es mi alma y dará mi alma el Señor. Yo quiero a Cristo con siervo fiel ser. Prefiero a mi Cristo. Prefiero a Cristo antes que cualquier otra cosa. Dice, dejo al mundo y sigo a Cristo. No hay más grande gozo que ser un cristiano. Y a veces tengo que decirle a algunos de ustedes, dígale a su cara eso, para que su cara responda y empiece a sonreír. No puedes tú sonreír sin decir Cristo, te forza a sonreír. Hay que meter al Señor en nuestro corazón. Dice la Biblia, considera a aquel, considera a Cristo, medita en Él, piensa en Él. Él es nuestro motivo de seguir adelante. No hay más grande gozo que ser un cristiano. No hay mejor lugar que un cristiano estar que en la iglesia, que en la casa de Dios. Yo me gozo y me divierto aquí, no solamente por a veces las cosas que digo, pero en verdad, por estar en presencia de mis hermanos y estar en la iglesia con el Señor, no hay más grande gozo que ser un cristiano. Y cuando vamos por la calle, quiero que la gente diga, a veces el más feliz que conozco. ¿Por qué? Es que Cristo me da la felicidad. Pero es que estás enfermo, Cristo me da gozo y alegría. Yo tengo una mansión en el cielo, sé que mi vida, mis tiempos están en sus manos. Si un día me voy de este mundo, estaré en la presencia de mi Cristo para siempre. No hay más grande gozo que ser un cristiano. ¿Es usted feliz y gozoso? Le hace falta entonces llenarse de Cristo, llenarse de la palabra de Cristo, para que le dé el gozo, la paz, el aliento, la dirección, la madurez y las fuerzas para seguir y luchar esta vida, porque en verdad es una lucha y es una jornada larga la vida cristiana. Pero si usted no se apega a la doctrina, no va a llegar lejos. Si no se apega a lo que le impulsa, que es el alimento espiritual del creyente, no va a aguantar la lucha, no va a poder superar las pruebas. Por eso le digo en esta noche, tenga cuidado, los peligros espirituales, y usted cubrimos que tenemos que ceder o poner atención a las advertencias, tenemos que entender los medios que usan, pero también la solución a todo eso es Jesucristo mismo. Vamos a orar, todos ojos cerrando.